Hermanos, nuevamente aquí en este templo para grabar el mensaje de hoy domingo. Esperamos que este mensaje sea bendición para todo el que lo esté escuchando. Y antes de entrar a leer la palabra, me gustaría ponernos y que todos juntos, ahí ustedes donde están en su casa y yo, nos pongamos en las manos del Señor para que realmente sea su palabra en esta hora la que fluya. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias, porque, Señor, eres un Dios que escucha nuestra oración, Padre, y, Señor, en esta hora nuestra petición es que seas tú, Señor, el que tome el control total, que no sea el hombre, Señor, que está aquí al frente, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe en el estudio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que le dé vida, Padre, y que, Señor, esta palabra que se expresa, Señor, desde este lugar, Padre, sea de grande bendición para la vida del que nos está escuchando, Padre bendito. Señor, que, Padre, tu siervo solamente sea un instrumento en tus manos, Señor, y así de esta manera, tú, Señor, seas el que bendiga la vida de cada uno de nosotros, Padre, y que, Señor, podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y, Señor, que esa palabra atesorada se vuelva práctica en nuestra vida. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad, es un privilegio, Señor, tomar este lugar. Lo hacemos con mucho respeto, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan, capítulo número 3, dice lo siguiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hasta aquí vamos a leer porque vamos a considerar este pasaje. La semana pasada hablamos de Jesús y la samaritana, un encuentro de Jesús con la samaritana. Hoy vamos a hablar de Jesús y Nicodemo. Y para iniciar, yo quiero decirles esto, hermanos, lo siguiente, que cada pasaje que está aquí en la Biblia tiene un mensaje especial. Y cada persona que se encuentra con Jesús, al momento de que encontrarse con Jesús, después del encuentro nada es igual. Y creo que en nuestra vida pasa lo mismo. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, ya nada puede ser igual, ya nada puede ser como antes. Debe haber un cambio para bien, o a veces personas que no quieren saber nada de Jesús, también es un cambio, pero no para bien, sino para empeorar la situación. Cuando yo veo este pasaje de Jesús y Nicodemo y me doy cuenta de quién es Nicodemo, las preguntas que surgen en mi mente son las siguientes. La Biblia dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y cuando yo me acerco a la Biblia, veo que Nicodemo pertenece a la secta de los fariseos. Es la primera cosa que yo encuentro aquí en la palabra de Dios. Y cuando yo voy a estudiar quiénes son los fariseos, me doy cuenta que los fariseos es una secta religiosa que deriva del judaísmo o que tienen como religión el judaísmo. Y los fariseos creen en la resurrección, creen en el reino de Dios, que ahorita vamos a hablar de ello, y creen muchas cosas más. Aparte, los fariseos son muy rígidos en guardar la ley, son muy ortodoxos, yo podría decir ortodoxos en llamar la ley, en guardar la ley. Otros podrían llamarlos muy rigoristas,
otros pueden llamarlos muy ritualistas. Bueno, aquí Nicodemo pertenece a esa secta, es fariseo, es de la secta de los fariseos y por lo tanto, está guardando así rigurosamente la ley. Y luego dice aquí, dice que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos. Y aquí se extiende un poco más la explicación de quién es Nicodemo. Y cuando la Biblia dice un principal entre los judíos, quiere decir que no es del común de los fariseos, sino que Nicodemo sobresale en la secta de los fariseos. Y cuando nosotros hablamos del principal entre los judíos, estamos hablando que Nicodemo fariseo, pero él pertenece o forma parte del Sanedrín. Y el Sanedrín es un grupo especial que se reúne para juzgar las cosas del pueblo. Y entonces el Sanedrín está compuesto por fariseos, saduceos y el sumo sacerdote que está en función en el momento. Y entonces Nicodemo no solamente es un maestro de la ley o es un fariseo, sino que también pertenece a el Sanedrín. Y esto le da un cargo muy honorífico al pertenecer precisamente al Sanedrín. Ahora, cuando yo me voy a el significado del nombre Nicodemo, Nicodemo significa conquistador o también significa, victorioso del pueblo. Y entonces, ahora sí estoy más o menos dándoles un cuadro de lo que es Nicodemo. Y Nicodemo no es un simple fariseo. Es un fariseo, pero es un fariseo que guarda la ley, es un fariseo muy distinguido, es un fariseo que pertenece al Sanedrín y aparte su nombre significa conquistador o victorioso por el pueblo. Y algo más de Nicodemo, Nicodemo, aparte de todo esto que nosotros estamos diciendo de Nicodemo, dice el versículo número 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y entonces, aparte de lo que nosotros hemos dicho, Nicodemo es maestro, es un rabino que enseña. Por lo tanto, Nicodemo es alguien que tiene discípulos a los cuales él está instruyendo y en un momento dado Nicodemo tiene la autoridad junto con otros rabinos de, si un estudiante llega al grado máximo, entonces Nicodemo, con el puesto que tiene y con el privilegio que tiene, él puede ordenar a otros como rabinos. No sé si me expliqué. O sea, ¿quién es Nicodemo? Un fariseo. ¿Qué religión tiene? Tiene religión del judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? La religión que es de Israel, está basado en la ley de Dios, guardan los mandamientos. Aparte Nicodemo es miembro del Sanedrín, tiene un cargo muy distinguido. Y esto también habla de Nicodemo como maestro, alguien que enseña la ley y que de alguna manera él, junto con otros rabinos, puede ordenar a otros como maestros. Siendo así, Nicodemo, yo me pregunto, ¿por qué viene a Jesús? ¿Por qué viene a Jesús? Si es un hombre tan distinguido, si es un hombre que lleva la religión que le enseñaron desde pequeño, le enseñaron de sus padres y está guardando la religión de sus padres, si es un rabino que sabe la ley, si es un rabino que guarda la ley, si es un rabino distinguido porque está en el Sanedrín y forma parte de ese cuerpo legislativo que es muy, muy especial, el Sanedrín, condenaba o declaraba inocentes. Si es un maestro que tiene la potestad en un momento dado de ordenar a otros como rabinos también, ¿por qué siendo así tan especial, él se acerca a Jesús? Bueno,
creo que en el estudio nosotros vamos a encontrarlo. El versículo número 2 continúa con la historia. Dice así: está hablando de Nicodemo, dice, vino a Jesús de noche y le dijo, y aquí tenemos la primera parte, dice, vino a Jesús de noche. La pregunta es aquí, ¿por qué viene Nicodemo a Jesús de noche? Yo siempre había pensado, hermanos, que Nicodemo cuando se acercó a Jesús de noche era porque temía a la secta de los fariseos o algo así por el estilo. Y entonces, estudiando yo la palabra de Dios, me he encontrado con algunas situaciones. Muy bien, quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque aquí hay dos opciones, por lo cual Nicodemo viene de noche a Jesús. Juan, capítulo número 12, versículo número 42. Ahí está una de las razones posibles por las cuales Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Dice así, Juan 12, 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este pasaje a que yo estoy y que acabo de leer dice lo siguiente, que muchos de los gobernantes creyeron en Jesucristo, pero dice la Biblia, no lo confesaban porque temían ser expulsados de las sinagogas. Entonces, una de las razones por las cuales a lo mejor Nicodemo pudo haberse acercado a Jesús es porque él, como maestro, y como alguien distinguido, podría perder todo lo que tenía por acercarse a Jesús y confesar a Jesús. Y entonces esa es una de las razones que nosotros podemos encontrar cuando dice la Biblia, vino a Jesús de noche. Es la razón de temerle a los fariseos, la razón de ser expulsado de la sinagoga, la razón de perder su puesto. Esa es una de las razones. La otra razón que yo puedo encontrar está en Lucas, vaya por favor, ahí donde está en su Biblia, Lucas capítulo número 2. Y vamos a leer de Lucas capítulo número 2, el versículo 45 y 46. Y esta es la historia de Jesucristo que estaba en el templo. Dice así, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aquí estamos que los papás de Jesús, que es José y María, estaban buscándole a Jesús y no le hallaron, entonces regresaron a Jerusalén. Y ahí nosotros vemos dónde encontraron a Jesucristo. Dice así, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y entonces aquí tenemos otra situación que es una situación cultural, que es una situación que pasaba en el templo de Jerusalén. Y nosotros cuando estudiamos la vida del pueblo judío, nos vamos a encontrar que los maestros de Israel, los rabinos de Israel, ellos acostumbraban pasarse muchas noches o partes de las noches en el templo, allí en los edificios del templo. Estamos hablando aquí del atrio o de los atrios del templo. Ahí se juntaban los rabinos y pasaban grandes noches o grandes partes de las noches intercambiando ellos mismos los conceptos acerca de la ley. Y entonces esa era una costumbre que se tenía.
Jesucristo, nosotros lo vamos a encontrar aquí en este momento que estamos leyendo en Juan capítulo número 3, estaba en el templo. ¿Okay? Y entonces, al estar en el templo, también están los rabinos que se quedan en el templo para conversar unos con otros y de esta manera intercambiar la interpretación de la ley o los conceptos acerca de la ley. Y esta es otra de las razones por las cuales nosotros podemos encontrar que Nicodemo, como rabino, sigue la costumbre de los rabinos, estando en el templo, juntándose con los demás rabinos, intercambiando también sus enseñanzas con los demás rabinos para poder interpretar la ley de alguna manera. Y entonces yo estoy a favor, o yo pienso que Nicodemo está de noche en el templo, Jesús está de noche en el templo, y basado en ese hecho es que Nicodemo viene precisamente a Jesús de noche. Por eso dice la Biblia, este vino de noche a Jesucristo. ¿Okay? No es, para mí, no es una razón de tenerle miedo a los fariseos, sino que a Nicodemo lo movió otra situación, el venir a buscar a Jesús, el platicar con Jesús, el intercambiar con Jesús precisamente la enseñanza que Jesús tiene y compararla con los conceptos que él tiene también como maestro. Ahora, llama la atención esto, porque cuando se dirige a Jesús, le dice Rabí. Y entonces aquí nosotros entendemos que cuando Nicodemo está llamando a Jesús Rabí, lo está poniendo al mismo nivel que él en relación con ser maestro. No sé si me expliqué, pero creo que sí está entendible. Okay. Nicodemo es rabino, maestro, distinguido, pertenece al Sanedrín. Y cuando se acerca a Jesús, y le dice Rabí, lo está poniendo al mismo nivel que él. Al mismo nivel que él. De tal manera que ahora sí, Nicodemo y Jesús están al mismo nivel y entonces los dos pueden intercambiar sus enseñanzas. Los dos pueden comentar acerca de los mandamientos de la ley de Dios. Y esa es la costumbre que se seguía en el templo a altas horas de la noche. Ahora, llama la atención lo que sigue, porque dice la Biblia que Nicodemo le dice, Rabí, ¿sabemos quiénes? O sea, ¿quiénes son los que sabemos? ¿Quiénes? Porque aquí está en plural, no dice sé. Fíjese bien ahí en el 3, Nicodemo no está diciendo sé, Nicodemo está diciendo sabemos. Y esto quiere decir que hay más personas aparte de las de Nicodemo que están viendo precisamente a Jesucristo y a lo que Él está haciendo. Porque dice así, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y aquí reforzamos la enseñanza donde Nicodemo está diciéndole a Jesús, Señor, tú eres maestro. Ahora, hay una razón muy poderosa. Está reconociendo a Jesús como maestro, pero un maestro especial enviado de Dios. No es como los demás maestros que están ahí, que son fariseos. Jesucristo es totalmente diferente. Y Jesucristo es diferente porque Nicodemo está reconociendo a Jesucristo como un maestro, como un rabino, y este rabino tiene una particularidad, es enviado de Dios. Ahora, ¿por qué le dice Nicodemo que es enviado de Dios? ¿En qué se basa Nicodemo para decir, Señor, yo sé que tú eres maestro, pero eres un maestro muy especial, porque eres un maestro que ha sido enviado por Dios?
¿En qué se basa Nicodemo para decir que Jesús es enviado de Dios? Y la respuesta está en la siguiente parte del versículo. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y aquí caemos en algo muy interesante. Nicodemo está fundamentando, ¿okay?, el hecho de decir, tú eres un maestro, Jesús, eres un maestro muy especial, eres un maestro enviado de Dios, y enviado de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Okay? Y cuando yo veo este pasaje así, Nicodemo lo único que está haciendo es que está sacando del Antiguo Testamento los testimonios de aquellas personas a las cuales Dios llamó para hacer algo especial y a las cuales Dios estuvo con ellos y en las cuales aquellas personas que Dios llamó para que hicieran algo especial, Dios respaldó y esas personas hicieron grandes señales en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Y eso es en base a lo que Nicodemo ha aprendido en el Antiguo Testamento. De seguro vio la historia de Moisés y cómo Dios estuvo con él, con Moisés, y con la vara abrió las aguas. De seguro Nicodemo aprendió también de Elías, de Eliseo, y cómo Dios respaldó el ministerio de ellos e hicieron grandes señales. Y entonces Nicodemo está reconociendo en Jesucristo a un maestro especial, a un maestro enviado por Dios y a un maestro que tiene la capacidad de hacer señales que no tienen los demás maestros de Jerusalén. Ningún fariseo, aun cuando pertenezcan al Sanedrín, hicieron las señales que Jesús hizo, porque Jesús viene de Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y aún Nicodemo, con todo lo que él era, con todo lo distinguido que él era, no pudo hacer las señales que Jesús hace. ¿Cuáles son esas señales que Jesús hace? ¿Cuáles son esas señales a las cuales Nicodemo se refiere y dan testimonio de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? Si vamos a Mateo, quiero que abran su Biblia ahí en Mateo, por favor. Mateo capítulo número 10. Dice así la Biblia. Jesús está enviando aquí en Mateo 10 a sus 12 discípulos. Dice el versículo número 2, los nombres de los 12 apóstoles son primero Simón, llamado Pedro, Andrés, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, etcétera. Y luego dice el 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Okay. Y fíjese bien lo que dice el versículo número 8. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Esto es lo que Jesús les está diciendo, lo que Jesús está diciéndole a los discípulos y la autoridad que les está dando a los discípulos, porque Jesús es Hijo de Dios. Y entonces está diciendo, vayan, prediquen el evangelio del reino de Dios y las manifestaciones y las señales que ustedes los van a seguir es, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Mateo, capítulo número 4,
dice el versículo número 23 lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Y luego dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y esto es lo que hace diferente precisamente a Jesucristo de todos los maestros de Israel. Esto es lo que hace diferente a Jesucristo de Nicodemo, el hecho de que Jesús hace señales. Y es algo que le llama mucho la atención precisamente a Nicodemo, y Nicodemo lo distingue como un maestro especial por las señales que él está haciendo. Ahora, la respuesta de Jesús no sigue la línea de la conversación de Nicodemo, no la sigue. La respuesta de Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo número 3 del 3. Y cuando yo veo el versículo número 3, encuentro algo muy interesante. Primero, como maestro que Jesús es, introduce un concepto nuevo que Nicodemo no sabe y nunca ha oído. Ese concepto nuevo que Nicodemo no sabe y nunca ha oído es el siguiente: el que no naciere de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y el concepto nuevo es el hecho de nacer de nuevo. Porque la segunda parte de este versículo, el reino de Dios, sí es un concepto que los fariseos manejan y conocen. Los fariseos sí saben lo que es el reino de Dios, ¿okay? Sí saben y sí conocen lo que significa el reino de Dios. Si usted va a Lucas, capítulo número 17, y vemos los versículos 20 y 21, nos vamos a encontrar lo siguiente: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y entonces con esto quiero yo enseñarles lo siguiente, que el concepto reino de Dios es un concepto que los fariseos conocen y están muy familiarizados con ellos, con ese concepto. Reino de Dios quiere decir el gobierno que Dios tiene del mundo entero, del universo entero. Pero reino de Dios también significa para los fariseos el hecho de que Dios pueda establecer un reino aquí en la tierra, ¿okay? Y Él pueda gobernar a través de alguien aquí en la tierra. Es por eso que en la Biblia, allá en Hechos, capítulo número 1, vaya ahí a Hechos, capítulo número 1, dice la Biblia en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces aquí nosotros nos damos cuenta que la idea del reino de Dios es una idea que los fariseos conocen, es una idea que ellos tienen de que Dios reine aquí en la tierra y que establezca su reino terrenal aquí y que Él pueda así controlar las situaciones. Llama la atención también que Jesús, cuando está enseñando,
a los discípulos orar, Él les dice, venga tu reino. ¿Por qué? Porque ellos ya conocen lo que es el reino de Dios. Entonces, cuando yo voy a Juan, capítulo número 3, versículo número 3, cuando le dice, el que no naciere de nuevo, ¿okay? no puede ver el reino de Dios. ¿Okay? Reino de Dios, Nicodemo ya sabe lo que es, pero lo que no sabe es el nacer de nuevo. Y es ahí precisamente donde Nicodemo empieza su conversación con Jesús. Ahora sí, ahora sí puedo explicar esto. Ahora sí nosotros podemos entender que Nicodemo se acerca con toda sinceridad, se acerca con muy buena disposición de corazón, ¿okay? Y siendo lo que es, viene a tener una conversación con Jesús. Y ahora cuando Jesús le dice de nacer de nuevo, Nicodemo ya sabe lo que es el reino de Dios, pero él gira la conversación a el nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo es un concepto que no está en la ley y es un concepto desconocido precisamente para Nicodemo. Entonces él quiere aclarar esta situación con Jesús para saber qué es el nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo se acerca con Jesús, se va a acercar meramente con el razonamiento de lo que es el conocimiento humano. Porque en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando yo leo este pasaje, yo me estoy dando cuenta que lo único que está haciendo Nicodemo es tratar entre todo el conocimiento que él tiene, buscar una explicación de cómo se puede nacer de nuevo. Y entonces tener algún modo entonces de resolver la situación en esta novedad que Jesús le está dando a Nicodemo, que es el nuevo nacimiento. Jesús sabe perfectamente que Nicodemo no va a alcanzar a comprender, porque el plano del cual Jesús está hablando no es un plano científico y del conocimiento. Cuando Jesús está diciendo, os es necesario nacer de nuevo, no está hablando de las cosas humanas, está hablando en términos espirituales. Y entonces lo que Jesús tiene que hacer con Nicodemo es sacarlo de su razonamiento humano, sacarlo de su conocimiento humano y llevarlo al plano espiritual, para que Nicodemo pueda entender entonces lo que es el nuevo nacimiento desde el punto de vista espiritual y qué es lo que todos nosotros necesitamos para estar en el reino de Dios. Y entonces Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces aquí, ahora sí, Jesús deja completamente el plano terrenal para trasladar a Nicodemo a un plano espiritual. Y aquí está diciéndole Jesús, hay que nacer del agua y del espíritu, ¿ok? Para poder entrar en el reino de Dios. Y cuando hablamos aquí de entrar en el reino de Dios, el deseo de todos los fariseos y el deseo de todo hombre humano es precisamente morar en el reino de Dios. Y aquí, cuando le dice Jesús a Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, está manejando algo que
Nicodemo sabe y entiende que es el querer estar en el reino de Dios, porque el objetivo de guardar estrictamente la ley y de guardar la tradición oral que los fariseos habían impuesto era precisamente para estar en el reino de Dios. ¿Okay? El pensamiento de los fariseos era que iban a ir a morar al reino de Dios, y para ir a morar al reino de Dios se necesitaba guardar la ley de Moisés y se necesitaba guardar la tradición oral o la interpretación que ellos habían hecho acerca de la ley de Dios. Y entonces ellos decían, para entrar al reino de Dios se necesita entonces guardar la ley y guardar la tradición. Y cuando Jesús le dice, si no naces del agua y el Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios, entonces ahí Nicodemo tiene que entender que ya no es acerca de la ley, ya no es acerca de la tradición oral para ir al reino, sino hay una manera nueva y diferente para llegar al reino de Dios. Y esa manera nueva y diferente para llegar a morar en el reino de Dios es nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de nacer del agua y del Espíritu? Cuando si yo estuviera en Israel en los tiempos de Jesús y fuera un rabino, como en este caso es Nicodemo, cuando oigo el concepto agua, yo ya tengo preestablecido todo lo que significa el agua dentro de la ley. Porque el agua dentro de la ley se utilizaba para las purificaciones. Déjeme explicar un poquito esto. Si yo venía caminando, si yo venía caminando y era un levita o un sacerdote y de repente encontraba yo a un animal muerto, me acercaba y por alguna razón mi pie o yo lo tocaba, entonces lo que pasaba conmigo era que me volvía inmundo. Y entonces yo no podía ministrar o estar delante de Dios porque el hecho de haber tocado al muerto, ya sea un animal o un hombre, a mí me hacía impuro y me hacía inmundo. Y entonces yo tenía que dejar pasar todo ese día, o lo que la ley marcara. Y entonces, después de lo que la ley marcara, yo tenía que ir, bañarme, limpiarme con agua, y entonces el hecho de que el agua me bañara o yo me bañara en el agua era quitarme la impureza. En el templo había una pila para todos los que iban al templo y eran inmundos, tenían que pasar por esa pila y salir del otro lado de la pila para así de esta manera tipificar que ellos eran inmundos y que salían después al otro lado y eran purificados. Ese era el concepto, que manejaba Nicodemo, o que se manejaba en la mente de Nicodemo cuando decía agua. Era simple y sencillamente purificación. Cuando nosotros hablamos del matrimonio, la novia tenía que bañarse, y tenía que bañarse como un símbolo de hacerse pura. Y entonces el agua para Nicodemo significaba limpieza, significaba pureza, etcétera, etcétera. Pero cuando yo voy aquí a la Biblia, yo me doy cuenta que cuando Jesucristo dice nacer del agua y del Espíritu, yo tengo que ir a la Biblia y tengo que buscar
en el contexto de la Biblia qué significa agua. En una ocasión, estando en un estudio por ahí, alguien dijo que nacer del agua significa que es el nacimiento natural. Les voy a explicar lo que aquel hermano estaba enseñando, que es nacer del agua. Miren, nosotros cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en una bolsa y esa bolsa está llena de líquido que se llama líquido amniótico. Y entonces el bebé está nadando en el líquido amniótico. Y el líquido amniótico sirve para muchas cosas. No voy a entrar en detalle para qué sirve el líquido amniótico, pero lo cierto es que está nadando en esa agua. Al momento del parto, cuando empieza ya el trabajo de parto, lo que pasa es, y es un signo de que ya el bebé va a nacer, esa bolsa se rompe y entonces todo ese líquido amniótico sale. Y es cuando nosotros decimos es que ya no tarda el niño en nacer, porque ya se rompió la fuente. Nosotros decimos en términos médicos, es que ya se rompió la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se le salió el agua. ¿Okay? Y que ya viene, que ya está la cabeza ahí, y que ya el bebé ya va a nacer, porque ya está muy cerquita el parto. Y entonces aquel hermano que nos estaba enseñando decía que el nacer del agua era el nacimiento natural, era cuando se rompía el líquido amniótico, cuando se rompía la bolsa, salía el líquido amniótico y entonces el bebé nacía y decía, ese es el nacer del agua. Yo, mis respetos para ese tipo de interpretación. Yo no voy muy de acuerdo con esa interpretación. Porque cuando yo me acerco a la Biblia y voy a Marcos capítulo número 1, dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego dice el 4, bautizaba a Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué les quiero decir con esto? Nacer del agua y del espíritu. Si yo voy al contexto en que se está dando esta plática de Jesús y Nicodemo, y yo me doy cuenta que tiempo atrás se levantó Juan, el que nosotros conocemos como el Bautista, predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo, capítulo número 3. Dice la Biblia en el 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la predicación de Juan? La predicación de Juan es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está cerca o ya se ha acercado. Y entonces Marcos dice, muchos venían, oían la predicación de Juan y entonces se arrepentían. Y como un símbolo de arrepentimiento era que ellos entraban al agua para que Juan los bautizara. Creo que, hermano, podemos entender esto. Juan está predicando, Juan está preparándole el camino al Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera está preparándole el camino? Él está predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
El mensaje de Jesucristo dice en el 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A dónde los llevo con esto? Los llevo a tratar de aclarar por qué dice Jesucristo nacer del agua. Y nacer del agua en este caso, cuando yo tomo el contexto de Juan, es el contexto de arrepentimiento. Cuando el pueblo oía a Juan y entonces ellos confesaban sus pecados y se arrepentían, entonces es que Juan los bautizaba como una señal de arrepentimiento, como un símbolo de arrepentimiento. Y entonces cuando Jesucristo está diciendo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, está hablando precisamente de arrepentimiento. Para poder nacer del Espíritu, obligadamente nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces estamos en la condición de nacer de nuevo. Ahora, el nuevo nacimiento nosotros no lo producimos, lo produce precisamente Dios a través de Cristo Jesús o a través de su Espíritu Santo, que es lo mismo. Juan, capítulo número 1, dice lo siguiente, ¿ok? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento no es de nosotros. El nuevo nacimiento es de Dios. Dios nos hace nacer de nuevo. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es el arrepentirnos. Nuestra parte es el confesar. Nuestra parte es el reconocer. Nuestra parte es el aceptar a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Dice la Biblia, lo que es nacido de la carne es carne. Y cuando dice Jesucristo, nacido de la carne, está hablando de la naturaleza humana. La naturaleza humana es pecaminosa, la naturaleza humana es caída, la naturaleza humana nos arrastra a hacer las cosas que no están bien delante de Dios, nos arrastra a pecar delante de Dios y al final cuando nosotros vamos a morir o morimos, lo único que nos espera a nosotros es en la eternidad es el lago de fuego, el infierno, porque ahí es el destino final de todas aquellas personas que no creyeron en Cristo Jesús, que no le aceptaron como su Salvador. El destino final es morar eternamente en el infierno. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles pues que te dije, os es necesario nacer de nuevo si quieres estar en el reino de Dios. Termino con esto. Nicodemo, un hombre especial, un hombre excepcional, un hombre que tiene una religión que es el judaísmo que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Un hombre que lleva la ley y que está guardando la ley. Un hombre que la conoce. Un hombre que no solamente guarda la ley o conoce la ley, un hombre que también tiene la capacidad de enseñar la ley de Dios. Nicodemo no solamente es un hombre que enseña la ley de Dios, sino que es alguien muy distinguido porque la Biblia dice que es el principal, que es principal entre los fariseos y esto indica que él pertenecía al grupo del Sanedrín, un grupo que tenía en su mano el poder de declarar culpable o inocente, de juzgar a las personas. Un hombre
que se apega a la religión de sus padres, lo que sus padres le enseñaron, él ha seguido en la religión del judaísmo. Pero déjame decirte algo, tú que me estás escuchando. No importa que sea Nicodemo, no importa lo distinguido, no importa si es maestro. Él, con todo lo que él es, no puede llegar al reino de Dios, no puede estar en el reino de Dios. Porque para entrar al reino de Dios se necesita lo que le dice Jesucristo a Nicodemo, nacer de nuevo. Déjame decirte lo siguiente, no importa quién seas, no importa todo el estudio que tengas, no importa todos los diplomas que tengas, no importa si eres alguien muy rico o si eres alguien muy pobre, no importa si perteneces a un grupo social especial o si eres de la comunidad, no importa. Si tú no aceptas a Jesucristo como tu Salvador y naces de nuevo, lo único que te espera en la vida eterna es la condenación para siempre en el infierno, en el lago de fuego. Tú puedes decir, es que yo soy fiel a la religión de mis padres. Nicodemo era fiel a la religión de sus padres. Tú puedes decir, es que soy católico, es que soy bautista, es que soy metodista, es que soy testigo de Jehová, es que soy mormón, es que soy de los niños de Dios, es que soy, etcétera, etcétera. No importa, la religión no te va a salvar. El único que te va a salvar es Cristo Jesús. Y para eso necesitas nacer de nuevo, nacer del agua, que es reconocimiento del pecado, que es confesión del pecado, que es entrega a Jesucristo, que es decirle a Jesucristo, Señor, aquí estoy, reconozco que soy pecador, confieso mi pecado, te lo pongo para que tú me perdones, te entrego mi vida y entonces vas a nacer de nuevo porque Dios opera este milagro en tu vida como lo operó en mi vida y como lo ha operado en todos los hijos que nos hemos acercado a Él diciéndole, Señor, aquí está nuestra vida. ¿Te gustaría hacer una decisión el día de hoy? Hoy es el momento de hacer la decisión, no mañana, porque el mañana no existe. No sabemos si vamos a estar aquí o no. Por eso te invito a que el día de hoy te acerques a Jesucristo, a que el día de hoy reconozcas tu pecado, a que el día de hoy, que en este momento tienes la oportunidad, tú le digas a Jesucristo, Señor, por favor, aquí estoy delante de ti, perdona mi pecado, te confieso, entrego mi vida a ti, te acepto como Salvador, sé tú mi Señor y guía mi vida. Entrégale tu vida a Jesucristo en este momento, entrégale tu vida al Señor en este día, no dejes pasar más porque a lo mejor ya no vas a tener tiempo. Mañana, quién sabe, al rato, quién sabe. Hoy es el momento de salvación. Te invito a que hagas esta sencilla oración. Padre, el día de hoy he entendido, Señor, tu mensaje, Padre Celestial. He comprendido, Señor, que nada me va a llevar a ti, ni la religión de mis padres, ni la religión que yo profeso, ni lo que yo soy, ni lo que yo he estudiado, Señor, nada me va a llevar al reino de Dios. Solamente tú, Señor Jesús, es el único que me puede llevar al reino de Dios. Solamente tú, Jesús, es el único que me puede, Señor, dar vida, Padre Celestial. Señor, te confieso mi pecado. Confieso que, Señor, he pecado delante de ti, he hecho lo malo delante de ti. Y que, Padre, Señor, estoy condenado para la eternidad, Señor, porque mi pecado me condena. En este momento, Señor, me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados delante de ti,
Los pongo delante de ti para que tú me perdones, Señor Jesús. Te entrego mi vida en este momento y por favor, Jesús, hazte cargo de ella. Ya no quiero caminar más, Señor, así de esta manera. Quiero que tú guíes mi vida. Y para eso, Señor, la pongo en tus manos. Señor Jesús, gracias, porque yo sé que, Padre, cuando hago esta oración, voy a estar seguro en tus manos y tú te encargarás, Señor, de guiarme por el camino hasta que yo vaya a estar junto contigo y gozar de la vida eterna. Gracias, Jesús, porque tú tomaste, Señor, el lugar en esa cruz por mí y me has dado salvación, Padre Celestial. Te doy las gracias por ello. Bendito Dios, gracias. Oro en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y hayas hecho esta oración de fe. Y si tú la hiciste y es primera vez, te voy a decir solamente, confiesa y ten fe en Jesucristo. Él se va a encargar de ti. Y si tú en un rato más o yo muriéramos, tenemos la confianza de que vamos a ir a morar con Cristo Jesús para siempre. Es una promesa que nosotros tenemos de parte de Él. Me voy, pero voy a preparar lugar porque yo voy a venir por ustedes para que estén donde yo estoy. Gracias. Espero que hayas hecho esta decisión. Nadie, ninguna religión, nadie te va a salvar, solamente Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta hora. Gracias. Amén.